Colegio de Ingenieros Agrónomos, profesionales en ciencias agropecuarias, forestales y ambientales. Les agradecemos profundamente su asistencia. Como parte de las actividades académicas de la Semana del Colegio de Ingenieros Agrónomos, se programó este evento en esta tarde. Quisiera antes presentarles a los miembros de la mesa principal que en este momento nos acompañan. El doctor Primo Luis Chavarría Córdoba, quien es el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, y el ingeniero agrónomo Diego Pérez Díaz, quien es el director ejecutivo del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Para esta tarde hemos planeado dos conferencias. La primera de ellas a cargo del ingeniero forestal don Jorge Fallas Gamboa, titulada Definición de ecorregiones y ecosistemas de Costa Rica, una necesidad país para la gestión del territorio. Don Jorge Fallas Gamboa es graduado en Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Costa Rica en 1978, máster en Ciencias de Manejo de Recursos Naturales de la Universidad de Michigan en Estados Unidos en 1983. Actualmente es catedrático jubilado de la Universidad Nacional. Fue director de la Escuela de Ciencias Ambientales, del Programa Regional en Manejo de Vida Silvestre para Mesoamérica y el Caribe y del Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional. También fue director del Programa de Investigaciones Aerotransportadas y Sensores Remotos, PRIAS, del Centro Nacional de Alta Tecnología, CENAT, de Costa Rica. Se desempeñó como director nacional de la campaña de campo del Inventario Forestal Nacional de Costa Rica. Actualmente provee servicios como especialista en varios proyectos de reabastecimiento hídrico en toda la región. La Universidad Estatal a Distancia, UNED, le otorgó el premio Arroba de Plata en el año 2003 por su aporte en la producción y difusión de material didáctico digital en la temática de geomática. Su más reciente publicación es el libro de texto Sistemas de Información Geográfica y Agromática, publicado por la editorial de la Universidad Estatal a Distancia en el año 2015. También aprovecho para presentarles al ingeniero Eugenio Porras Vargas, quien es el fiscal del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Don Jorge. Bien, buenas tardes a todos, a las colegas y a las colegas que están acá. Le doy las gracias al colegio en primera instancia por haberme invitado a compartir con ustedes este tema. Esto es algo que he estado trabajando hace como unos 4 o 6 años con el gobierno trans anterior. Y que en algún momento pues quedó más o menos truncado por diferentes razones. El tema se ha estado retomando en este momento por parte del SINAC y como veremos SINAC es un actor muy importante en todo este tema, no es el único pero sí es importante. Pero normalmente cuando hablamos de un ecosistema todos tenemos una imagen y lo que quisiera representar con esta diapositiva es uno, el componente de investigación que sí es muy importante, es el conocimiento y en el caso mío por venir de la academia pensamos que es muy importante obviamente. El otro componente es el recurso tierra, suelo, aire, vegetación que es parte del ecosistema y en la última lámina más hacia a la izquierda, a la derecha de ustedes es la parte agropecuaria. Normalmente cuando se habla de ecosistemas tiende a enfatizarse ecosistemas naturales y como verán ustedes a lo largo de la presentación, pues realmente la mitad del planeta ya no son ecosistemas naturales. Esto ha llevado a que ciertos grupos incluyan otros ecosistemas, en este caso, que son productivos, como los agrosistemas. Entonces, cuando hablamos de un ecosistema, el primer mensaje es, no estamos hablando solo de ecosistemas naturales, no estamos hablando solo de ecosistemas terrestres, hay ecosistemas marinos, y la ley dice que hay ecosistemas aéreos, ¿verdad? Entonces vamos a ver a qué nos referimos con eso. Y finalmente tenemos desde luego el componente de tecnología, ¿verdad? De conocimiento, que es muy importante en este momento.
y que para mí posiblemente es una de las mayores dificultades que tenemos en cuanto a los gestores. Usualmente la academia produce artículos, la ciencia produce artículos, pero nadie los lee. Por ejemplo, ¿cuántos de nuestros agremiados leen la revista Science, por ejemplo? ¿O cuánto leen las revistas con un puntaje muy alto en escala de ciencia donde todo el mundo publica? Nadie. Entonces eso queda ahí como separado del mundo real. Entonces, conocimiento, acceso al conocimiento es muy importante. Bueno, el contenido de la presentación va a incluir varias cosas. Uno es la percepción que tenemos del ecosistema, y eso es muy importante porque es como diferentes grupos perciben qué es esto, de qué tipo de animal estamos hablando. El otro es los componentes de un ecosistema, que es algo más académico ya, que se ha dilucidado por mucho tiempo y que lo han dividido en 3 elementos: la estructura, la composición y cómo funcionan. Luego tenemos el ecosistemas y ordenamiento territorial, que es el tema que se solicitó que compartiera con ustedes hoy, cómo enlazamos estos 2 componentes. Ecosistemas y el enfoque por ecosistemas, que es uno de los cimientos que podríamos tener al realizar ecosistemas o ecopaisajes. Las variables y factores de control, que voy a explicar un poco qué es eso. Escala espacial y temporal, que es muy importante. Si yo quiero usar los ecosistemas para algo, debería tener presente estos 2 factores. Lo otro es cómo, una vez que yo tengo toda esta estructura, digamos, este esquema mental, esquema teórico, cómo voy yo a traducir esos esquemas a un mapa, en este caso, y finalmente a una unidad que vamos a llamar un ecosistema. El enfoque que hay o que se conoce, depende del pensador con que usted lea, pero que en general son aceptados, que yo puedo usar para producir estos mapas o estos productos visibles. Y finalmente, ¿cuáles son los retos que enfrentamos en este tema? Bueno, percepciones de un ecosistema. Aquí son las únicas imágenes que van a ver, así es que disfrútenlas, ¿ok? Una es, dice, un paseo por 8 ecosistemas. Esto viene del Estado de la Nación, es un infograma, y da una buena idea de qué se percibe en ciertos ambientes al comunicar qué es un ecosistema. Esta primera que está aquí, si ustedes ven, ahí es un humedal, ¿verdad? Los 2 son humedales, uno es el manglar y otro es, en este caso, pues pareciera algún lago o algún cuerpo de agua. Y luego tenemos la clásica imagen que en el sector forestal por lo menos se ve, que es el bosque seco, el bosque húmedo, el bosque muy húmedo, y tiene ciertos elementos que la caracterizan, o sea, ciertos elementos visuales que se quiere transmitir que eso es un ecosistema, ¿verdad? Y todo el mundo posiblemente va a estar de acuerdo con eso. Luego tenemos otras cosas como amenazas latentes obligan a reforzar protección de ecosistemas en Costa Rica. Esto también viene del Estado de la Nación. Entonces pareciera que este texto presume o asume que ya sabemos cuáles son esos ecosistemas, ¿verdad? Porque si no, no podríamos reforzar, no podríamos ver amenazas ni redoblar esfuerzos para proteger estos ecosistemas. Lo otro es cómo perciben los ecosistemas, por ejemplo, en este caso es Diego Fournier, es un artista, ¿cómo lo percibe él? Entonces, si ustedes ven, él percibe una realidad bastante equilibrada. O sea, hay pastos o zonas, digamos, de cultivos o, digamos, antropogénicas, culturales, y también percibe algunas zonas naturales, comillas, bosques o árboles, pero también algo muy interesante, él percibe, por ejemplo, la parte marina, ¿verdad? El uso que se le da acá al Caribe. Aquí vean que en este caso él también incluye los ecosistemas aéreos, posiblemente él no lo sabe cuando hizo esto, ¿verdad? Pero es un ejemplo de los ecosistemas aéreos, ¿verdad? O sea, son especies que requieren parte de su ciclo de su vida, la pasan en el aire, por así decirlo. Ven que eso es muy parecido a ciertos humanos, ¿verdad? Andamos en el aire muchas veces, ¿verdad? Pero entonces él recoge bastante bien el concepto, yo diría, del ecosistema. Este que está aquí sería como el sector turismo lo ve. O sea, el sector turismo promociona bosque seco tropical o bosque húmedo, ¿verdad? Y ¿qué va a ver el turista que está ahí? Y finalmente, pues zonas de vida de holders, que todos conocemos también, y esa es otra percepción de que algunas personas dicen es un ecosistema también. Eso sería como lo perciben algunos profesionales, técnicos, especialistas. Pia Pavi, si algunos lo recuerdan, ella estuvo en AOET mucho tiempo, y ella tiene su mapa de sistemas ecológicos, y son estas cosas que están aquí, y su mapa de macrohábitats también. Ok,
Entonces, hasta ahí llegaron las imágenes. Ahora, vean que si tenemos diferentes percepciones, es posiblemente porque no hay una conceptualización global todavía. Ahora, si usted piensa en gestionar un territorio, sí tiene que tener una visión por lo menos demarcada. No significa que sea una visión que le sirva a todo el mundo, que es otra cosa diferente, pero sí demarcada y que usted pueda darle seguimiento. Bueno, lamentablemente, borren eso de la grabación. Normalmente cuando hablamos de gestionar un territorio hablamos de asuntos legales, ¿verdad? Porque la ley es la que dice cómo el país puede o no puede utilizar un territorio, qué es legal y qué no es legal. Entonces, ¿cuál es la normativa y ecosistemas que tenemos en el país? Pues la primera es, en este caso, la Ley Orgánica del Ambiente, que dice criterios de ordenamiento, entre otros, las características de cada ecosistema. Entonces, la Ley del Ambiente de Costa Rica dice, si usted va a hacer planificación del territorio, tiene que considerar las características del ecosistema. Luego tenemos el artículo 35 que dice conservar ambientes naturales, etcétera, regiones biogeográficas, que fue lo que habló Nelson, y los ecosistemas más frágiles. Entonces necesitamos saber cuáles son los ecosistemas para ver cuáles son frágiles y cuáles no, o ponerles un gradiente por lo menos. Luego dice asegurar uso sostenible de los ecosistemas y sus elementos. Entonces, ven que aquí ya habla que el ecosistema tiene elementos. Luego dice promover su estudio de los ecosistemas y su equilibrio. Entonces pareciera que estamos diciendo, bueno, hay que buscar cierto grado de equilibrio en estos ecosistemas que estamos usando. El artículo 40 dice humedales los equipara a un ecosistema, ¿verdad? Y luego dice que dependen obviamente de agua. El artículo 42 dice áreas marinas, costeras y humedales. Y otra vez habla de ecosistemas refiriéndose a estas grandes áreas que son las marinas, las costeras y los humedales. Entonces, si ustedes ven, por lo menos en esta primera lámina, la Ley del Ambiente tiene una gama muy variada de cómo interpretar qué es un ecosistema. Luego tenemos la Ley de Biodiversidad, el artículo 51, que dice ecosistemas. Dice, para efectos, Tacataca, dice, le corresponde al MINAE y otras instituciones públicas y privadas. Otras, ¿cuáles? ¿Quién lo define? ¿El colegio debería estar involucrado en esta definición, sí o no? Dice, dispondrán un sistema de parámetros que permita identificar los ecosistemas y sus componentes para las medidas apropiadas, incluso la mitigación, el control, la restauración, la recuperación y la rehabilitación. Entonces, si ustedes ven, pareciera que según este artículo de la Ley de Biodiversidad, si sabemos que es un ecosistema, podemos usarla para todo eso. ¿Okay? Luego el artículo 62 dice, para aplicación del artículo 51, ¿verdad? Que es el anterior, el SINAC preparará los principios, criterios e indicadores para la identificación de ecosistemas y sus componentes, con el fin de, y repite lo mismo. Entonces vean que en este caso la legislación establece a quién le corresponde hacer eso. El actor principal en este caso mayoritario es SINAC, porque así lo dice la ley. Entonces, esto es una implicación interesante e importante. La academia podríamos proponer nuestro sistema, pero legalmente no estamos facultados para decir ese sistema oficial. SINAC podría decir, proponer el sistema y a la academia puede que no le guste, pero legalmente él es el que tiene la potestad de decir qué es eso y cómo se interpreta, porque la ley le dio ese mandato, ¿verdad? Entonces, hay más elementos de la ley que no estoy mencionando aquí. Hice un resumen más largo, pero en aras del tiempo. Y tal vez el mensaje clave de esta segunda sección es, la ley define qué es un ecosistema más o menos y a quién le corresponde decir eso y materializarlo. ¿Ok? Entonces, ecosistema de un concepto abstracto a un espacio geográfico. ¿Y por qué digo un concepto abstracto? Porque realmente es una definición lo que tenemos. Como que yo le diga a usted una casa. Bueno, en el Amazonas, para un poblador local, una casa es una cosa. Para un esquimal, una casa es otra cosa. Para alguien que vive, un monje que vive en una cueva, una casa es otra cosa. Entonces hay un concepto, pero cómo lo materializo yo es diferente. Entonces, ¿qué es la definición que tenemos?
Aquí he partido de la Convención de Marco de Biodiversidad, que es la que sustenta la Ley de Biodiversidad de Costa Rica, que dice que un ecosistema es un complejo dinámico, o sea, no es estático, de comunidades naturales, animales y microorganismos y su medio viviente que interaccionan en una unidad funcional. Entonces vean que son palabras muy elegantes todas, muy llamativas, y cuando uno se pregunta, ¿y cómo mido yo cada una de esas? Es donde viene la dificultad. ¿Y qué herramientas necesito tener para poder medirlas y poder mapearlas? La ley nuestra básicamente lo que hace es copiar la misma definición de la Convención Marco. Y luego tenemos el artículo 7, el 2, que dice, ¿qué es biodiversidad? Dice, variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, ya sea que se encuentren en ecosistemas terrestres, aéreos, marinos, acuáticos o en otros complejos ecológicos. Y vean que en el caso de la Ley de Biodiversidad dice cualquier fuente. O sea, eso incluye terrenos agropecuarios, desde luego, ¿verdad? No simplemente se refiere solo a terrenos naturales. ¿Okay? Y el artículo 2 se dice, es un complejo dinámico, otra vez, y vuelve a repetir los mismos conceptos que están arriba. Vean que este último viene de la Política Nacional de Biodiversidad. Entonces, el mensaje de esta diapositiva, más o menos, por lo menos en este caso, hay unidad de conceptos. ¿Okay? Todo el mundo está copiándose uno a otro, entonces eso da una cierta unidad hacia dónde marchamos y qué tenemos que hacer. En otras áreas no existe eso. Ok, la Convención Marco de Biodiversidad tiene una serie de principios que son 12, más o menos como los 10 mandamientos, solo que ahí son 12, que son los que rigen cómo deberíamos operar desde la visión del ecosistema. Y otra vez, no importa si es un ecosistema natural, si es un ecosistema cultural, una ciudad por ejemplo, o si es un campo agrícola o un campo de pastos o caña o piña. ¿Okay? Bueno, el principio 3, voy a listar algunos nada más. El principio 3 dice, los administradores, le hacen los que gestionan el territorio, de ecosistemas deben tener en cuenta efectos reales o posibles de sus actividades en los ecosistemas adyacentes y en otros ecosistemas. Entonces la pregunta es, ¿por qué ellos están diciendo que yo debo considerar lo que me rodea? Vamos a ver que la razón es que el ecosistema es un sistema abierto, no es cerrado. Entonces, al ser abierto es permeable. Entonces, obviamente sí tengo que saber yo ese concepto si estoy administrando una piñera, o una fábrica o una casa, no importa. El segundo dice, dado los posibles beneficios derivados de su gestión, es necesario comprender y gestionar los ecosistemas en un contexto económico. Entonces, obviamente, si hablamos de bosques, hablamos que el bosque se debe gestionar como ecosistema natural, igual que ganadería o que papas o cualquier otra cosa, porque es parte del contexto económico, parte del uso que se le da. Obviamente la forma como yo expreso ese uso va a ser diferente, pero sí tiene que tener un uso y un beneficio económico. El 5 dice, a los fines de mantener los servicios de los ecosistemas, la conservación de la estructura y funcionamiento. Vean que aquí aparece otra vez el concepto de estructura y funcionamiento de los ecosistemas deben ser un objetivo prioritario del enfoque. Entonces, ¿qué significa esto? Que si usted tiene su carro, la estructura del carro puede ser el chasis y todo lo que tenga, ¿verdad? Pero el funcionamiento necesita mantenimiento, necesita monitoreo. Entonces, el enfoque llama que, mire, usted no solo basta con tener aquí conservado esto, sino que hay que darle mantenimiento y seguimiento para que pueda proveer los servicios. El otro dice, los ecosistemas deben gestionarse entre los límites de su funcionamiento otra vez. Entonces esto significa que yo tengo que saber qué capacidad tiene ese ecosistema de proveerme servicios y en qué momento. El 8 dice, tomando en cuenta las diversas escalas temporales y los efectos retardados que caracterizan los procesos de los ecosistemas, etc. Ven que aquí las palabras claves son procesos retardados. Como decía yo la semana pasada en otra presentación, aquí no hay tanta gente joven, pero el proceso retardado es cuando usted va el sábado a celebrar y el domingo amanece con dolor de cabeza, ¿verdad? Es un proceso retardado, ¿verdad? O cuando usted va a jugar papi fútbol, si es más joven, lo golpean y usted sigue jugando y al día siguiente amanece que no puede caminar. Es un efecto retardado. El caso de los ecosistemas es mucho más complejo que eso.
El enfoque, dice, por ecosistema debe procurar el equilibrio apropiado entre la conservación y la utilización de la biodiversidad biológica y su integración. Entonces vean que el enfoque tiene una visión integral. O sea, no dice solo, vamos a hablar de los ecosistemas naturales y lo demás no importa. No. Dice, no importa si es natural, si es cultural o antropogénico, debería de preocuparse de que funcionen como una unidad. Y la razón del enfoque en cierta forma es porque tiene una visión económica. O sea, no podemos vivir del aire literalmente ni comer hojas, ¿verdad? Que algunas hojas sí se pueden comer, ¿verdad? De algunas plantas. Ok. Ahora, cuando hablamos de los servicios que da el ecosistema, este diagrama habla de 3 grandes bloques de servicios. Entonces yo puedo tener servicios culturales, servicios de provisión y servicios de regulación. Entonces, por ejemplo, un papal me da un servicio a mí de provisión, ¿verdad? Me provee papas. ¿Okay? Un campo ganadero, un potrero, digamos, un área agropecuaria, me da un servicio a mí que es proveerme leche, proveerme carne. Entonces, en ese sentido, en el enfoque es igual un ecosistema que Monteverde, que me provee regulación, por ejemplo, y Monteverde me provee servicios culturales, por ejemplo, como recreación o espirituales. Entonces, bajo el esquema, todos tienen un derecho de existir. Y por eso habla de las interacciones que tenemos en tiempo y espacio de estos diferentes ecosistemas. Y vean que aquí es cuando entra en juego el tema del ordenamiento del territorio. ¿Quién, cómo, cuándo voy a hacer que eso funcione como algo armónico? ¿Verdad? Y ese es el gran reto que no se ha logrado todavía. Aunque ustedes no pueden leer esto, lo que quiero mencionar nada más es que nuestros colegas ingenieros, ¿verdad? De todo tipo, de toda profesión, perdón, se las han ingeniado para decir, mire, por cada servicio que me provee el ecosistema natural, yo puedo simular ese mismo, reemplazarlo por otro servicio cultural, ¿verdad? Entonces, obviamente no estamos hablando de escala global, aunque podría hacerse, ¿verdad? Alguna gente ya está pensando en cómo evitar que entre más energía a la Tierra, y eso obviamente bajaría la temperatura, aunque es un poco peligroso, pero son ingenieros, entonces ellos buscan una solución a cada servicio, ¿verdad? Por ejemplo, realidad virtual, en 50 años, ya usted va a sentirse como si estuviese en el bosque, ¿verdad? Posiblemente la serpiente lo muerde y se va a morir también, ¿verdad? O sea, puede generarse el efecto, ¿okay? Pero entonces los servicios son estos, los que provee el ecosistema natural, y estos son los servicios culturales que tienen homólogos casi en cada casilla, ¿ok? Esto no lo digo yo, por aquí hay un autor que es un grupo de gente que se dedicó a hacer este cuadro. Ok, lo otro es que dice, los procesos ecológicos operan simultáneamente para mantener el ecosistema saludable. Y una de mis últimas diapositivas va a tener con tener el ecosistema saludable. Dice, lo que a su vez permite proveer un flujo de servicios continuos, aunque no constantes en el tiempo. Y la palabra aquí es saludable y servicios y no constante en el tiempo. Si cada uno de ustedes se visualiza como un ecosistema, todos proveen servicios, ¿verdad? Todos los días. Pero no es la misma cantidad de servicios que proveen todos los días. Cuando usted se ve desde que nace hasta que se hace una persona adulto mayor, la cantidad de servicios que provee cambia en el tiempo, ¿verdad? Ahora, si usted se enferma, obviamente deja de producir esos servicios. Entonces, la idea del ecosistema es igual. Yo necesito mantener el ecosistema saludable. ¿Para qué? Para que me siga proveyendo esos servicios, aunque no van a ser constantes en el tiempo. El ejemplo es Heredia, no tiene agua, tiene el bosque ahí arriba, pero un componente del ecosistema no está, que es el ingreso de agua. Por lo tanto, la cuenca no puede producir agua por sí sola. Y el gestor no puede gestionar ese componente externo que es que llueva. ¿Ok? Entonces, si vemos como un proceso, eso es lo que el enfoque nos llama a ver. Vamos a ver que sí, que a veces manteniendo un producto no es suficiente, pero un sistema para que mantengan los servicios. Este es el ejemplo, dice San Pablo de Heredia sin agua, ¿verdad? Hay unos más sitios ahora. Ok, ¿cómo visualizamos los servicios? Bueno, estas 3 láminas, las 2 primeras, vean que ilustran 2 campos del colegio, ¿verdad? La madera, los forestales, el cultivo de papas de aquí de Cartago sería otro. Los servicios de regulación, que mucho de lo que se ha publicado tiene que ver con polinización, por ejemplo, ¿verdad? Que es más fácil de medir. Y las partes de los servicios culturales, que es muy interesante.
Todos queremos disfrutar del servicio cultural, pero nadie quiere pagar por ese servicio, ¿verdad? ¿Ok? O sea, yo digo, mire, si usted tiene una catarata y está en su finca y yo le hago un sendero para que usted pueda usarla, ¿por qué me va a cobrar por entrar, verdad? La catarata no es suya, es pública, ¿cierto? Pero el servicio no se puede dar si no tiene el acceso, por ejemplo. O si alguien no se asegura que funciona el sistema que provee agua a la catarata. ¿Ok? Esta es la famosa catarata del Salto en Cañas, ¿verdad? La que está, que es el Salto, sí, que es muy común, que es la que está allá en Guanacaste. Ok, entonces esos serían como el concepto de servicios. ¿Y por qué es importante el servicio? Porque esa es parte de la razón para que yo delimite esos espacios que llamo ecosistemas, para saber qué extensión tienen, qué características tienen y qué servicios pueden proveerme, y qué tan delicado es o frágil el funcionamiento de ese ecosistema. Ahora vamos a entrar un poco en la parte conceptual. ¿Cuáles son? Cuando hablamos de elementos, recuerden que la ley hablaba de funcionamiento, de elementos, de componentes y otras palabras. Bueno, si vemos un ecosistema en su forma más simple, puede ser algo como esto. Tenemos el sol, que es el que nos da energía. Sin el sol no estaríamos aquí, o estaría otra forma de vida por lo menos, pero no nosotros posiblemente. Y eso es lo que nos da la fuente de energía, ¿verdad? Y pensando muy simple, ¿por qué en ciertos lugares que la gente pone café cuando es muy húmedo no funciona el café, verdad? Bueno, básicamente no hay suficiente energía, hay mucha humedad y hay otros organismos que se encargan de vivir ahí. Lo otro es que tenemos fotosíntesis, que es lo que produce biomasa, lo que produce alimentos para nosotros y para los otros seres vivos. Y luego empezamos la cadena trófica, ¿verdad? Unos se comen a otros, básicamente, ¿verdad? Y todos van al baño, ¿verdad? Y todos terminan bajo tierra, igual que nosotros, ¿verdad? En algún momento. Entonces, básicamente el mensaje aquí es que tenemos dos componentes o dos ciclos importantes. Un gran ciclo que es energía, que básicamente no tenemos que preocuparnos en escala nuestra qué va a pasar con el sol en billones de años. Pero el segundo que sí tenemos que preocuparnos son nutrientes. Y vean que en este caso los nutrientes van a estar básicamente en el suelo, ¿verdad? En el caso de la roca también madre va a tener nutrientes. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? ¿Cómo gestiono yo el suelo? Que es este componente, parte del componente inerte que tiene el ecosistema, para asegurarme que el servicio y el ciclo se mantiene. Entonces, cuando hablamos de gestionar ecosistemas, uno de los elementos que se ha decidido que es importante monitorear es precisamente cómo está el flujo de nutrientes, ¿verdad? Los agrónomos obviamente son expertos en el tema, ¿verdad? Los agrosistemas, este es un componente sumamente importante. Los forestales, un poco menos, y si hablamos del bosque natural, menos todavía. Ok, entonces voy a definir estos tres componentes que dije. Composición, ¿a qué se refiere? Y composición básicamente dice en el ecosistema se expresan diferentes niveles de organización, desde genes, especies, comunidades, ecosistemas, paisaje y biosfera. Y es el típico círculo que vemos publicado, donde yo puedo decir, este es el planeta Tierra, y puedo ir teniendo pequeñas subáreas que voy refiriéndome a estos componentes que estoy mencionando aquí. Luego voy a dar una lista un poco más detallada. El segundo componente es estructura. Y realmente estructura es bastante complicado de verlo. Por ejemplo, este edificio, la estructura es lo que ustedes pueden ver aquí, las vigas, las columnas, el piso, el chorreado, ¿verdad? Pero posiblemente entre esto que está aquí, el techo, hay algo más que yo no veo, y luego está el techo que yo no veo, pero que sé que está aquí arriba, ¿verdad? Puede que tengamos unos tubos que bajan, ¿verdad? Entonces, ese es más o menos el mismo concepto del ecosistema cuando se habla de la estructura, que es lo que lo sustenta. Okay. Solo que obviamente es más complejo que esto, ¿verdad? Si ustedes ven que esto se está moviendo, ¿verdad? Escuchen, eso es parte de un proceso que se está ejecutando. Es el funcionamiento que está corriendo por aquí, que no necesariamente lo vemos, pero sí lo escuchamos o lo sentimos. Entonces, un ecosistema más o menos es como eso, pero bastante más complejo. Entonces, la definición que está aquí, vean que dice que es una armazón, simulando en este caso un edificio, que tiene componentes vivos y componentes no vivos, ¿verdad? En el tiempo, dice, entrelazados por una red compleja de relaciones y procesos en tiempo y espacio, que lo sustentan. Entonces, la estructura muerta, por así decirlo, y la estructura viva
la sustenta la interacción que tiene y los engranajes que la mantienen funcional. Y eso se da en un tiempo y en un espacio. Digamos, si yo soy un agricultor, mi tiempo de espacio es el ciclo de vida del cultivo, ¿verdad? Si yo soy un forestal, mi tiempo de espacio es cuánto dura el árbol en cumplir su ciclo de vida. Un roble puede ser 100, 200 años, ¿verdad? Pero una plantación de melina puede ser 15 años, ¿verdad? Ok. Dice, supone partes iguales o distintas, partes iguales o distinta naturaleza, ordenadas para conformar un todo, diferenciándose de las partes, pero que no puede existir sin ellas, y cualquier modificación de una de ellas afecta al todo. Ven que uno de los principios del enfoque por ecosistemas decían que tienen que pensar en posibles efectos en los ecosistemas vecinos o alternos, que lo rodean a uno, y es por esta razón. Dice, brinda al ecosistema equilibrio, estabilidad y capacidad de recuperarse. Y si ustedes hacen el símil con este edificio, ¿qué pasa si yo quito las vigas de este edificio? Se cae, ¿verdad? Entonces igual pasa con un ecosistema. Si yo elimino elimino un componente lo debilito, eventualmente el ecosistema va a colapsar, porque es parte de su estructura. Dice, lo otro es que se puede recuperar después de una perturbación, que es resiliencia, y los principios del enfoque se pueden, analizar desde dos formas. Uno, desde un enfoque analítico, como yo hice, lo divido por partes, o tratar de entender el todo. Entonces, aquí depende de la profesión de que usted venga, va a tender a ser más analítico o va a tender a ser más global, y de la complejidad del ecosistema que esté trabajando. Si uno ve un ecosistema agropecuario, es mucho más simple que un ecosistema natural, por ejemplo, ¿verdad? Y yo tengo más capacidad de gestión en un ecosistema cultural que en un ecosistema natural, aunque tenemos elementos de control que afectan a los dos por igual, y vamos a ver eso luego. Pues el ejemplo es esto es Guanacaste, el parque Diriá, la parte alta. Ustedes no lo ven, pero aquí hay torres. Y yo les mencionaba en otra oportunidad, ustedes ven estas florcitas que están aquí, ¿verdad? Okay. Bueno, estas flores están en esta época, es una época seca que se tomó la foto. Si la foto se toma 6 meses después, este componente del ecosistema ya no está. Alguien podría decir, bueno, y eso no pasa nada, excepto si usted es una abeja, ¿verdad? Sería muy serio, ¿verdad? Entonces, otra vez, cuando hablamos de un ecosistema natural, tenemos muchos componentes que van a estar cambiando en el tiempo, y eso es lo que hablamos de los ciclos. Sin embargo, la estructura, que es la geología que está aquí, que es muy antigua, eso no va a cambiar, ¿verdad? O sea, usted puede ir año tras año, la estructura va a ser la misma, la pendiente va a ser la misma, el tipo de suelo que hay va a ser el mismo. Entonces, tiene unos componentes que son estables y otros que son cambiantes en el tiempo. ¿Okay? La última es funcionamiento, y aquí hablamos básicamente de ciclos. Entonces hablamos de procesos ecológicos, geológicos, climáticos, hidrológicos, evolutivos. Y el mensaje de aquí del funcionamiento es que el funcionamiento sea tanto en un ecosistema natural como en un ecosistema antropogénico. O sea, los papales, que esto es allá en el norte de Cartago, ¿verdad? Bajando de Cartago, perdón, toda la zona agropecuaria, los mismos procesos se dan en ambos lugares, solo que en magnitudes diferentes y en ciclos y tiempos diferentes, pero son exactamente los mismos. O sea, si yo voy a medir el ciclo hidrológico, componentes hidrológico, los puedo medir aquí, los puedo medir aquí, ¿verdad? Entonces, hay unidad en ese componente de procesos. Ahora, perdón, ¿cómo podemos visualizar o idealizar un ecosistema? Normalmente nosotros, si lo vemos como un perfil, vean que normalmente nosotros siempre vemos de aquí para arriba, ¿verdad? Nunca vemos hacia abajo. Los edafólogos ven más hacia abajo y los geólogos ven un poco más abajo todavía. Entonces, ¿qué significa? Bueno, la geología es un elemento muy importante. Por ejemplo, para aguas subterráneas, la geología es la que me va a decir si hay capacidad de agua subterránea o no en el sistema. El sistema tiene suficiente capacidad para almacenar agua y proveerme agua en la época seca o no lo tiene. No va a ser en este caso esto que está aquí arriba.
Bueno, tenemos otro componente que está por allá arriba, que está en el otro extremo de este, que es el que va a decir si suple agua a este sistema o no. Si yo tengo una geología que es capaz de mantener agua, pero no llueve, nunca va a almacenar el agua. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de un ecosistema y cuando lo voy a gestionar, tendría que tener todo este perfil para poder saber por qué está sucediendo lo que sucede ahí. ¿Por qué el bosque seco existe en Guanacaste y no existe aquí? O existe en el sur un componente y no hay aquí. Entonces hay una razón para eso. Mucho de eso lo explica estos componentes. Si vemos el ecosistema, decimos que es un sistema abierto y permeable. O sea, ¿qué significa? Que cuando alguien dice el límite va por aquí del ecosistema, eso es una solución práctica operacional de trazar un límite, pero en realidad no es cierto. Es un gradiente, ¿verdad? Y digamos, la circulación global es un buen ejemplo de eso. Entonces, por ejemplo, el aire que pasó por acá, podría ser Monteverde, posiblemente va a llegar después al Irazú, ¿verdad? O viceversa. O el que empezó en el Caribe va a llegar parte del Pacífico. Y no hay una línea que los separe. Lo que separan son magnitudes usualmente. Entonces es muy importante también saber que estas cosas están conectadas, este montón de perfiles están conectados unos con otros y hay interacciones. Dice, todo está interrelacionado con todo, los límites son operacionales y por lo tanto responden a objetivos, mandatos y necesidades particulares. Entonces esto es muy importante. Cuando yo hablo de mapear un ecosistema, la pregunta es, ¿con cuáles objetivos, mandatos y necesidades lo estoy haciendo? Entonces pueden haber 5 mapeos diferentes. Y los 5 pueden estar correctos y apropiados para esto. Pero yo tengo que saber para qué lo estoy haciendo. ¿Ok? Es igual que una casa, ¿verdad? Yo puedo decir, una casa de 5 habitaciones es perfecta. Alguien dice, un apartamento con una sola habitación es suficiente para mí. Los dos cumplen la función de hábitat. Dice, no existe el concepto, no existe el ecosistema universal. Y es una gran dificultad. Porque yo no puedo decir, mi mapa de ecosistemas es la propuesta correcta, no. Es una de las tantas versiones de este ecosistema. Ok. Bueno, esto que está aquí lo voy a pasar un poco rápido, no sé cómo ando de tiempo, pero es lo que yo le decía, como uno los puede jerarquizar. Donde yo puedo ir desde la biosfera, que es todo lo que tenemos en el planeta, y puedo ir bajando ahí a regiones o ecozonas biogeográficas, por ejemplo, que usa la gente que hace biogeografía. Luego tenemos los biomas, luego tenemos las ecorregiones, luego tenemos paisajes, comunidades bióticas, poblaciones, individuos y genes. Entonces, si ustedes ven, yo puedo ir ensamblando de aquí arriba y llegaría hasta aquí, ¿verdad? Porque es el planeta entero. Yo puedo empezar del planeta entero a partirlo en divisiones o segmentos hasta llegar a los genes de cada individuo. ¿A qué nivel debemos trabajar? Depende de sus necesidades otra vez. El otro tema importante es el espacio temporal, como ya les mencioné. Y vean que el espacio temporal, yo puedo hablar desde segundos, cosas que pasan como una turbulencia. Hubo, por ejemplo, este año no hemos tenido tornados pequeños en Heredia, ¿va? Si ustedes recuerdan, el año pasado hubo. Bueno, ese evento duró segundos nada más. ¿Okay? Tenemos otras cosas que pasan en niveles de años o de miles de años, como la parte geológica. Luego tenemos la escala espacial. Si yo soy un finquero, por ejemplo, a mí me interesa lo que pasa a escala muy local, o sea, de mi parcela, que pueden ser unos metros cuadrados nada más, o de mis apartos. Eso es lo que me interesa a mí. No me interesa qué está pasando allá por la estratosfera. Si soy un político y estoy en Suiza, posiblemente me interesa la estratosfera, ¿verdad? Porque es el nivel donde ellos trabajan. Entonces, escala espacial es muy importante y tiene que ver entonces con diferentes cosas que yo hago en el ecosistema. Tenemos también cosas como estacionales, por ejemplo, tenemos cosas que son de periodos de 10 años, que son en la parte hidrológica son conocidas, y tenemos cosas como la zona de convergencia intertropical. Esta zona es la que define básicamente el clima nuestro. Hay una zona que se mueve hacia el norte y luego hacia el sur. Depende de dónde esté esta zona, así va a ser la condición que tenemos climática o en horaria, digamos, en el país. Eso explica muchísimo de qué pasa. Ahora, un gestor no va a poder gestionar esta zona.
Entonces es un factor de control en el ecosistema, no lo va a poder cambiar en el tiempo normal. Escala es otro factor. Esto es el colegio, precisamente. Entonces, esto es un mapeo del colegio, ¿verdad? Si usted coge una foto de una imagen de alta resolución, y luego lo que hizo fue comprimir esto a esta escala 200.000, ¿verdad? Pero es lo mismo. El mismo contenido está ahí, solo que está comprimido. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿a qué escala vamos a delimitar estos ecosistemas? A escala 5.000, y yo puedo ver muchos componentes. A escala 25, a escala 50, a escala 10, a 100.000 o a 200.000. Entonces, si yo fuera un finquero, ¿qué escala ocuparía? ¿Me serviría algo de 200.000? No, ¿verdad? Ocupo nivel de finca, ocupo algo muy detallado. Pero si yo estoy haciendo política territorial global, ¿ocuparía tener terabytes de datos a esta escala? No. Entonces, ustedes ven, el concepto de escala es muy importante y tiene un costo involucrado también. Ok. Entonces, ¿cuánto detalle se requiere para una gestión territorial ecosistémica? Bueno, no es tan fácil definirlo, ¿verdad? Depende del usuario. Bueno, las clasificaciones que el país ha tenido, tenemos un montón de estas. Esto es interesante, que en 1879 este autor, Pawłowski, ya tenía terrenos cultivados en su clasificación. Es el único de todos los que hay que mencionó terrenos cultivados. Los demás se enfocaron en cosas naturales, nada más. Yo no he buscado la biografía de él, pero tendría que ver algo, debe ser medio agrónomo, seguro, ¿eh? Porque usualmente los demás no tienen mucha esa formación, ¿verdad? Son más botánicos usualmente. Entonces cada uno ve el mundo desde su perspectiva. Bueno, luego tenemos un montón más. Vean que en este caso hay cualquier cantidad de efectos que se han hecho. Esto es un ejemplo de ecosistemas que se hizo en el 2003. Esto es siguiendo el sistema de UNESCO. Yo hice la versión final de este mapa también, las líneas que aparecen por ahí, las áreas. Ahora decir, ¿cómo se pueden hacer ecosistemas o cómo se pueden mapear? Y básicamente aquí hay dos formas de hacerlo. Una es lo que se llama regeneración ecológica deductiva, donde yo simplemente voy haciendo deducciones de los componentes que tengo. O sea, voy partiendo la cosa, la voy partiendo en pedazos y luego la voy a ensamblar, ¿verdad? Entonces, aquí están todos los pros y los contras que tienen. Me dicen que tengo poco tiempo, no voy a ir cada uno de ellos. Pero sí vean que hay en la parte de ciencia ya se dijo, es una forma válida. La otra forma válida es el inverso, o sea, no hay mucho donde escoger tampoco, ¿verdad? Pero entonces la otra forma válida es el inverso, que es una forma inductiva, ¿verdad? Entonces yo empiezo por cosas como, por ejemplo, la superposición de componentes bióticos, etcétera, y voy armando hasta que llegue a tener un producto final. Y luego tendríamos el paisajista, ¿verdad? Que el paisaje es un tema de moda en este momento. El enfoque por paisajes es como lo que están poniéndose dinero y todo el mundo habla de esto en este momento. Y es decir, que lo que tenemos es una mezcla de cosas. Entonces no podemos simplemente separarlas tanto, sino que interesa más la interrelación que hay entre ellos. El sistema que yo preparé para el SINAC reconocía 3 niveles espaciales. A un primer nivel, que es una ecorregión, que es un gran bloque, como ya vimos, ¿verdad? Guanacaste uno podría decir si es una ecorregión, el sur es otra, no sé, Talamanca podría ser otra, etc. Un segundo nivel, que sería el ecosistema, que estaría anidado sobre este nivel, que básicamente reconoce formas de vida, digamos, mayores como árboles, arbustos, herbáceos, y usted podría tener árboles cultivados o no cultivados, arbustos cultivados y no cultivados, herbáceas cultivadas y no cultivadas, ¿verdad? Entonces la idea es que podría abarcar todo el entorno del país en cuanto a cobertura. Y luego un tercer nivel que se llamó una ecolocalidad. Y aquí la idea de esta ecolocalidad es que permitir que las personas participen en el proceso de mapeo. Entonces, ¿qué significa esto? Una ecolocalidad sería el equivalente de una denominación de origen, por ejemplo, ¿verdad? Entonces alguien, no sé, en Tarrazú dice, aquí tenemos algo muy importante que solo en Tarrazú hay. Entonces vamos a proponerlo a SINAC o al área de conservación que lo declare como una ecolocalidad nuestra. Y es mi ecolocalidad, es lo que me identifica a mí con mi paisaje. Podría ser Tierra Blanca, ¿verdad? Somos los paperos del país, somos la mejor papa del país, estamos orgullosos de la papa que producimos. Vengan y vean nuestro paisaje de papa. Y eso en ese caso es una ecolocalidad, ¿verdad? ¿Ok?
El sistema propuesto más o menos tiene este esquema, que es una tipología general. Entonces tenemos un primer nivel, que son terrestres, que son ecosistemas acuáticos, y vean que tenemos los famosos aéreos, ¿verdad? Que sonaría raro. Pero ¿por qué hay aéreos? Porque la ley lo dice. Entonces usted no puede decir desconocer que la ley dice que requiere ecosistemas aéreos. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Bueno, pero está ahí. Y si yo soy el gobierno, tengo que regirme por la ley. Pues vean que en aéreos, rutas migratorias, tenemos rutas migratorias muy importantes. Se dice que en el Caribe pasan hasta 5 millones de aves, por ejemplo, al año, en su ruta hacia el sur, y se devuelven por el centro del país. Entonces sí son rutas importantes, ¿verdad? Y vean que en este caso, pues lo que el sistema hace nada más es ubicar niveles como nivel 2, nivel 3, nivel 4 y un nivel 5 que sería cualquier otro nivel de detalle que uno quisiera tener. Lo que se hizo es, para crear el sistema, que voy a presentar en un momento, un mapa, fue partir del concepto de que hay elementos de control, como ya dije. Y estos elementos de control son los que van a ser estables en el tiempo. ¿Se recuerdan que hablamos que tiempo, hay dos criterios, tiempo y espacio? En el tiempo, entonces, hay cosas que no van a cambiar. ¿Okay? Entonces, el producto sería algo como esto. Empezamos por la geología. ¿Y por qué empezamos por la geología y las formaciones geológicas? Porque son formaciones estables. O sea, tienen millones de años, explican parte de la biogeografía, como explicó Nelson la semana pasada. Hay un buen mapa, en este caso reciente también, y eso nos daría lo que llamamos las provincias fisiográficas, que son grandes bloques. Luego ahí tendríamos en este caso pendientes con los modelos digitales, y eso nos dan unidades de relieve y vertientes. Y estas unidades de relieve van a ser estables por cientos y miles de años en el futuro. ¿Okay? O sea, son como, recuerden que hablamos de la estructura, ¿verdad? Del ecosistema. Entonces es como el cimiento del ecosistema sería este componente, que no va a estar cambiando y que también ofrece ventajas y limitaciones para su uso. La ley de capacidad de uso de Costa Rica define qué clase de uso es para cada una de estas unidades. Entonces ya tenemos un componente de manejo ahí incluido. Luego teníamos estos elementos que se usan como descriptores. Entonces, si ustedes ven, el sistema no está basado en mezclar estas cosas para crear unidades, sino decir, no es que tenemos unidades estables que se pueden mapear y reconocer en el terreno, ¿cómo las voy a describir? Y esto es lo que va a ser el componente cambiante, ¿verdad? En el tiempo esto va a ir cambiando, pero tenemos unidades fijas donde las vamos a dar monitoreo. ¿Okay? Y el que hace gestión de recursos no puede hacer nada con esto, es un limitante o un beneficio dado. El otro va a tener que gestionar esto que está aquí. Usted puede gestionar algunos o adaptarse para algunos de esos. Esto me crea una huella abiótica y el uso cobertura me da el componente biótico. Recordemos que el ecosistema tiene dos cosas: la parte biótica, que es la vida, y la parte abiótica, que no es lo que no tiene vida. Entonces, este componente también es el cambiante entre años. Yo puedo hacer monitoreo de esto. Esto me da ecorregiones y luego tendríamos ecosistemas. Bueno, esta es la propuesta que se trabajó. Entonces hay 20 de estas unidades que están organizadas en el país y cada uno de ellos tiene como descriptores generales. Este 7 que está aquí es Valle Central, básicamente, que está definido como una unidad por la característica propia que tiene. Toda la población del país está aquí, la infraestructura está aquí, el poder político está aquí. Hay otros elementos culturales que no mencioné, pero que el sistema reconoce por razones de tiempo. Se hizo una propuesta para lo que llamamos tierras nubosas. Vean que aquí no estamos usando el concepto de bosque nuboso, porque realmente el bosque es un componente de esta tierra que está ahí. En la parte agropecuaria tenemos repastos nubosos también, ¿verdad? Entonces el sistema tiene que ser inclusivo. Entonces por eso no usamos bosques sino tierras nubosas que comparten esos elementos comunes. Y esto se hizo más o menos usando cobertura de neblina en el país, apoyado por personas del SINAC de campo. Es una propuesta. También hay una propuesta para lo que llamamos el bosque seco, en este caso, o la tierra seca. Vea que no estoy usando bosque, estoy usando tierra seca igual, en el sentido déficit de agua que tiene, y que abarcaría tanto a los forestales, a los agrónomos y a cualquier otro turismo, en fin, cualquier otro sector. Entonces es agenérico en el sentido de disciplina. Esas son las caracterizaciones que tiene. Hay una caracterización general que está aquí.
que pueden verla luego. Esto es la división del país de áreas protegidas en cada una de estas ecorregiones. Y vean que la idea aquí no es que ninguna área protegida quede totalmente en una ecorregión. Esa no es la idea. La idea aquí, por ejemplo, es enfatizar que si yo soy el gerente de esta ecorregión, tengo que coordinar con el gerente de esta otra porque tenemos procesos comunes e interacciones. ¿Okay? Bueno, esto es el mapa hay un mapa también propuesta inicial de ecosistemas, que hay 93 clases y hay una distribución más o menos como esto que está aquí. Esto no es tal vez lo más importante. Hay otra también para las partes agrícolas y agropecuarias y también están mapeadas, y esto va a estar cambiando de toda forma en el tiempo, ¿verdad? Ok, hay productos como estos, se generaron 3 informes, este que está aquí que se editó, este otro informe, y esto que es el documento que sustenta, como la presentación que yo hice, hay un documento que sustenta cómo se hizo y por qué se hizo y para qué se hizo, ¿verdad? Entonces responde a un llamado muy particular que tiene el SINAC. Ok, sí. Por tiempo no voy a pasar mucho, pero en el año 2014 el Servicio Geológico creó un mapa global mundial de ecosistemas. Este es como luce Costa Rica bajo el sistema de ellos, ¿verdad? Y está disponible en el web. Y vean que ellos tienen básicamente un primer nivel que sí es artificial, en este caso sería urbano, el Liberia, el bioclima que tiene húmedo y caliente, la cobertura que tiene, que es artificial, la forma de la tierra, que son montañas, obviamente Liberia no es exactamente una montaña, y la litología, piroclastos. Entonces el sistema que estoy proponiendo yo parte en cierta forma de estas premisas de componentes estables más los componentes variables en el tiempo, que son los que yo voy a estar monitoreando. ¿Okay? Pero este es un ejemplo más cercano y bueno, aquí hay una serie de cosas de para qué podemos usarlos. Por tiempo no voy a poder entrar en mucho, pero si ustedes ven, una vez que yo tengo estas grandes áreas, podría empezar a conocer en este caso cada una de esas áreas y conocer sus interacciones. Y luego entonces empezar a ver qué impactos o interacciones existen en lo que yo hago en cada una de esas regiones. Aquí hay otro ejemplo, se puede utilizar en muchos de estos componentes de la parte ambiental, la parte de adaptación al cambio climático, ordenamiento territorial, las políticas ambientales, etc. Bueno, aquí tenía una definición de territorio que tal vez debería empezado por ahí porque el tema es ordenamiento territorial, pero vean que el concepto de territorio está más o menos bien definido y lo que define un territorio es el derecho de uso, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del finquero, es un territorio, su finca es un territorio. Él tiene derecho de decir si pone papas o pone sandías o lo que sea, ¿verdad? Obviamente está cubierto por una ley mayor que lo que permite o no permite, pero en esencia su territorio es ese. Si yo soy la MUNI, mi territorio es lo que la ley dice que se extiende en mi cantón. Si soy un área de conservación, es lo que el gobierno definió como área de conservación, ese es mi territorio y yo lo puedo gestionar, ¿verdad? Entonces es importante el concepto que estamos teniendo. Aquí hay 2 diapositivas más, voy a saltármelas, tenía que ver más con cómo integrar todo esto, pero por tiempo no voy a hacerlas. Creo que esta es la última. La otra gran pregunta que uno sería es, ok, ¿cómo nos visualizan a nosotros en el exterior? O sea, ¿qué imagen tiene del país fuera? ¿Verdad? Y este es el índice de desempeño ambiental que tiene la Universidad de Yale, creo, y ¿quién es más? Sí, tiene el centro de Yale, tiene la gente de Columbia y el Foro Mundial Económico. Entonces, ¿cómo nos ven a nosotros esta gente en este índice? ¿Y qué es lo que ellos miden? Bueno, ellos miden salud ambiental y miden vitalidad del ecosistema. Y las miden con estos criterios. Entonces dicen calidad del aire, calidad del agua, metales pesados y vitalidad del ecosistema, biodiversidad y hábitat, cuánto bosque, pesquerías, clima y energía, contaminación, recurso hídrico y agricultura. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, que agricultura solo le dan un 5%, ¿ah? Pero en el paisaje costarricense es casi el 50%, 40% del territorio, tal vez, si uno suma todo, ¿verdad? Lo que hay. Entonces es como una desproporción, obviamente, y eso es el tema cuando uno ve uno de estos índices, es ver cómo se hizo, qué es lo que está tratando de medirse, ¿verdad? Porque si yo hiciera el índice, diría, bueno, voy a proporcionarlo por área, no tanto en este caso como está aquí.
Pero bueno, ese es un comentario al lado. La cosa importante es que Costa Rica dice 1 aquí, ¿verdad? Y este 1 significa que somos el primer país en América Latina en este índice. El segundo país es Colombia. Son datos del año pasado. ¿Okay? Son datos que alguien hace que no tiene que ver nada con nosotros. O sea, no es ni PAC Ciudadano, ni es ¿cómo se llama? Liberacionista, ni es la unidad, no. Supone que son independientes. ¿Okay? Entonces eso da una visión, comillas, independiente. Entonces, bajo este análisis que ellos hacen, estos esquemas y estos indicadores, pues sí, somos el país número 1 en América Latina, ¿verdad? Lo cual significa que, bueno, aunque no tenemos un ordenamiento del territorio, no un enfoque por ecosistema muy desarrollado, pareciera que bajo este set de áreas políticas de desarrollo, de indicadores, pues estamos marchando, digamos, en la región por lo menos bien. No somos el 1 del mundo, ¿verdad? Pero sí somos el 1 en la región. Entonces eso es importante. Y en parte también, no sé, lo que voy a decir no es política, pero leí en la prensa que Carlos Manuel está entre las 100 personas más influyentes en la parte climática global, ¿verdad? Y Cristina Figueres obviamente también. Entonces uno dice, bueno, sí, hay gente del país que es reconocida como líder en muchos de estos procesos, ¿verdad? Bueno, ¿qué barreras? Creo que la última. ¿Qué barreras tenemos para adoptar este enfoque? Bueno, una primera barrera es ausencia de un lenguaje común entre políticos, científicos, técnicos, gestores y usuarios que permitan abordar su estudio y adopción con una perspectiva de ecosistemas. Entonces, si ustedes ven, el ecosistema es muy difuso por sí mismo. Y cuando todo el mundo habla de cosas diferentes, aunque se refiere al mismo animal, por así decirlo. Propuestas aisladas, por ejemplo, tenemos propuestas de ONGs, tenemos propuestas de la academia, propuestas internacionales, de individuos, pero no hay nada nacional. Tenemos datos dispersos y eso es un problema muy serio. Y otras veces son difíciles de homologar también, ¿verdad? Dice, no existe una necesidad real o institucional para adoptar un sistema de clasificación y plasmarlo en un mapa. O sea, hasta este momento no ha existido una demanda por ese producto. Entonces simplemente no se ha hecho. Y dice, los sistemas de clasificación utilizados no han tenido como meta 1, mantener o mejorar la salud y la productividad de los ecosistemas. Eso no ha sido el objetivo. Monitorear tampoco las interacciones y procesos para resguardar la estructura y función del ecosistema. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un sistema, pero que no busca cumplir con estas metas. ¿Y es válido? Sí, claro que es válido. Entonces, mensaje final. Podemos pasar, digamos, de algo global, podemos pasar por diferentes ambientes, y aquí es donde el colegio nos va a invitar a la cierre de la semana, ¿ok? Podemos pasar por muy diferentes ambientes y procesos. Ahora, ¿qué significa? Que el ecosistema, para ser un sistema universal, es muy complicado, ¿verdad? Entonces, las propuestas tienen que, 1, plantearse, 2, empezar a monitorearse y a validarse en el tiempo, a validarse con actores también. Por ejemplo, la propuesta, ¿le serviría al sector agropecuario? No, no le sirve. Al sector minero le puede servir o no. Al sector urbano le sirve o no. Entonces, ustedes ven, no es tan simple como trazar líneas, ¿verdad? Por precisamente la cantidad de actores que tenemos y los requerimientos que la legislación te pone ya, porque te pone un techo. Entonces, no eres como, tampoco puedes ser demasiado creativo, porque ya la ley dijo que es lo que pensó alguien que era, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es la presentación. Siento haber ido tan rápido en la última parte, pero por razones de tiempo, así es la vida. Tenemos espacio para hacer algunas consultas. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Lo que pasa es que, digamos, es mucha información en tan poco tiempo, ¿verdad? Entonces, eso último que usted dijo, ya lo deja uno con esa, ¿cómo decirlo?, incertidumbre o duda de, bueno, ¿a quién le va a servir? Entonces esa sería la pregunta. ¿A quién le va a servir? Si a los forestales, o le va a servir a los paisajistas, o bueno, hay mucha gente. Entonces esa es la pregunta.
Perdón, si le dejé una duda, ese es el objetivo. O sea, se cumplió. Sí, no, el mensaje que yo quería transmitir a todos ustedes es que no es tan simple como parece, ¿verdad? Ni hay un solo actor al cual responder, hay múltiples actores. Y en el contexto del colegio tenemos agrónomos, tenemos forestales, tenemos ambientalistas y no sé si hay alguien más ahora, pero... O sea, cada uno tiene que verse reflejado en el papel, en el mapa. Porque si no, no existe para él o para ella. Entonces, lograr eso es bastante complejo. A menos que las partes se pongan de acuerdo y yo cedo un poco, usted cede un poco, y no es lo mejor para ninguno de los dos, pero los dos estamos ahí adentro. Entonces hay un proceso de negociación también que tendría que darse. Eso es un mecanismo que es difícil. El otro mecanismo es que el SINAC es el responsable de decir eso, por ley. Entonces como que el MOB diga, mire, usted puede ir a 80 por esta carretera, no más que 80. Yo puedo decir, mire, yo puedo jugarme a 90. Está bien, pero el MOB dijo 80 y se marcó 80. Y la UCR, la NAME dice, no, usted puede correr a 100 por aquí. Pero el MOB dijo 80. Entonces, en este caso hay varios como senderos que usted puede usar para llegar a Cartago, ¿verdad? Entonces, el mensaje de la presentación mía era esa, básicamente. O sea, no hay como una definición, no hay un ecosistema. Hay muchas visiones y todas posiblemente tienen cierta parte de verdad y de derecho y otras tal vez no tantas. ¿Ok? Pero se podría hacer varios, o sea, también otra opción, tal vez más cara, más difícil, es, digamos, hacer clasificaciones especializadas para cada uno de esos usuarios. Digamos, usuarios. Actores, ajá. Sí, podría ser, digamos, algo más específico que sea de mayor utilidad para X actores. Sí, Jorge, muy buenas tardes. Mi nombre es Elemer Briceño, profesor de la UNED en Biología de la Conservación y en la carrera Marena, ¿verdad? Para contestarle al compañero, el primero que le sirve es a mí, porque para mi clase está fabuloso. De hecho, acabamos de venir de gira y me hubiera gustado estar aquí antes de ir a la gira para traer al grupo exactamente esa nueva clasificación, que yo creo que es un replanteamiento de clasificaciones necesarias, especialmente en frente al cambio climático, ¿verdad? Y por ahí más o menos giro mi pregunta, observación, en términos de validar ese tipo de nuevas clasificaciones. Como usted lo dice, es una transición de un ecosistema al otro, de una ecorregión a otra. Uno puede pensar en sistemas de adaptación a cambio climático, basado en eso. Sí, el mapa ayuda mucho. Sí, es exactamente ese. Digamos que yo pienso en qué tipos de sistemas puedo ya estar pensando para zona 4, de acuerdo a límites de tolerancia de algunas especies, trabajo que se haya hecho en el banco de semillas de CATIE para cultivos y también para conservación y conectividad de ecosistemas, ¿verdad? Y exactamente eso es lo que me gustaría más o menos preguntar, porque a veces para, por ejemplo, aspectos de captura de carbono, FONAFIFO dice, estas son las especies y punto. De fuera de este grupo reducido de especies, no le puedo validar a usted que utilice esta técnica de adaptación o este grupo para tal objetivo, lo cual ya es demasiado restringido, ridículo. Un bambú puede hacer lo mismo que puede hacer un roble o una teca, ¿verdad? Y más o menos ese era el comentario, que si estas nuevas ecorregiones pueden traer un mosaico de opciones de adaptación. Sí, vean que el diseño, voy a usar algunos minutos, cualquier cosa es culpa de él, ¿verdad? Conste. Sí, el diseño que se hizo aquí, si ustedes ven, alguien puede decir, bueno, es un poco extraño en algún sentido, y posiblemente sí. Pero lo que se trató de hacer, tener bloques más o menos que son bastante estables, por ejemplo, como todo es caso de la península, ¿verdad? Que es todo un bloque más o menos estable. Alguien podría decir, sí, pero es que aquí abajo es un poco diferente que lo que hay aquí arriba, sí es cierto. En este caso, entonces, el ecosistema de tierras secas más o menos se corta por aquí, por esa razón, ¿verdad? Eso es una ecorregión. Entonces, el ecosistema de tierras secas, y de hecho, los números de meses secos aquí es 4, básicamente, o sea, es mucho más húmedo que la parte alta.
Pero entonces sí, bueno, este es un bloque más o menos geológicamente bastante estable. Estos que están aquí, las islas, vean que las islas están incluidas acá, geológicamente comportan esa unidad. Estas realmente son parecidas más a esto que a esto, que está aquí. Esta es la gran planicie que hay aquí, ¿verdad? La parte de Liberia, etcétera. La parte volcánica que está aquí, ¿verdad? La parte de Santa Elena, que es la más antigua que tenemos en el país, ¿verdad? Tiene ciertas características muy peculiares. Entonces, de hecho, vean que está alguien por decir, es que esto es muy pequeñito. Sí, pero es que tiene una unicidad muy particular, ¿verdad? Entonces, por esa razón está ahí. Entonces, sí, eventualmente sí se podría hacer eso. Y también lo otro es que si uno piensa, por ejemplo, en calentamiento global, más o menos el calentamiento va a ir de aquí para arriba, ¿verdad? Va a ir cruzando regiones, ¿verdad? Entonces, en parte de esa razón también está diseñado de esa forma, digamos. Es decir, que si yo hago un modelo, el modelo va a ir subiendo, bueno, estos ¿dónde se van a mover? Tienen que moverse aquí. Estos que están acá van a empezar a moverse aquí también, ¿verdad? Entonces, sí hay un elemento de diseño para que uno podría estar monitoreando eso, ¿verdad? Y además que el componente que subyace no va a estar cambiando, va a ser estable. Eso es como también los mensajes sería ese. Tenemos dos ejes, un eje que es muy estable, que yo lo puedo asociar, de hecho, yo puedo montar sobre esto cuáles son categorías 7 y 8 de suelo, ¿verdad? Según el mapa capacidad de uso de la ley. Y decir, mire, ahí ya los servicios que el ecosistema tiene que dar van a ser estos por ley. Ya no puedo jugar más con eso. Entonces sí permite, digamos, bastante flexibilidad en ese sentido. Jorge, me queda la inquietud si es factible utilizar parte de esta información, este tipo de división territorial, para efectos de división política también. ¿Podría ser un criterio? Sí, de hecho en SINAC, cuando trabajamos 3 años con ellos dijeron, bueno, entonces vamos a cambiar las áreas de conservación para ajustarlas a esto. Y yo dije, no, esa no es la idea. Igual que sería en ese caso para los políticos, no vamos a amenazar su territorio. Sí, el primer paso, si usted dice, vamos a usar esto para redistribuir el territorio, todo el mundo va a saltar, ¿verdad? Entonces no es la idea. El mensaje más bien es que si usted sabe que usted tiene lo que usted haga aquí va a impactar a esto que está aquí abajo o al Golfo Dulce o va a impactar hacia arriba, usted tendría que coordinar acciones con sus vecinos. Ese es el mensaje clave. ¿Por qué? Porque el ecosistema es, ¿cómo se llama? No tiene límites, ¿verdad? Trasciende uno al otro, al borde que yo le estoy poniendo, ¿verdad? Entonces, sí es importante que él sepa que si, por ejemplo, aquí en alguna de estas zonas se han encontrado herbicidas aquí arriba en el bosque. Bueno, ¿por qué? Porque el viento los arrastra simplemente, ¿verdad? Entonces, bueno, si yo mejoro mis prácticas agrícolas, posiblemente podría reducir ese riesgo. Pero yo sé que sí, ya se encontró una evidencia que sí hay algunos. Entonces la idea más bien es eso, buscar que las personas trabajen en equipos y que gestionen el territorio con una visión múltiple. Digamos, entonces, eliminar esto de que los agrónomos estamos aquí, los forestales estamos aquí, que ustedes son los malos, nosotros somos los buenos, ¿verdad? Entonces eso hay que cortarlo y el enfoque corta eso precisamente. Porque dice, los servicios que provee un agrosistema son tan válidos y valiosos como los que provee un bosque. Son diferentes, pero igual los dos son válidos y se necesitan. Entonces, como que ese es el mensaje también que el enfoque tiene, ¿verdad? Bien, muchísimas gracias. Le damos a Jorge nos come el tiempo, por la presentación que se ha servido darnos. Y de parte del comité organizador de la semana del Colegio de Ingenieros Agrónomos, el doctor Primo Luis Chavarría Córdoba le va a entregar a don Jorge un certificado de participación como exponente y un pequeño presente. Colegio de Ingenieros Agrónomos, profesionales en ciencias agropecuarias, forestales y ambientales.
Colegio de Ingenieros Agrónomos, profesionales en ciencias agropecuarias, forestales y ambientales.